investigaciones que ha hecho la Universidad de Salamanca y FUSADES en El Salvador, ¿no? ¿Se puede realmente despartidizar? Pregunto porque incluso leyendo los listados o los nombres de algunas personas que están ahí, sabemos que si no están afiliados a un partido tienen una tendencia política importante, definida, o por lo menos se sabe que podrían reaccionar políticamente a favor o en contra de ciertas políticas, pero ¿cómo se puede despartidizar la Corte? Bueno, fíjese que esta sí es una situación que no depende de los candidatos. Creo que este es un desafío de los partidos políticos para que piensen no en el bien partidario, sino que piensen en el bien común, en el bien ciudadano, porque la Corte es garante del Estado constitucional de derecho. La Corte, digamos, garantiza una sociedad democrática en El Salvador y de manera particular la Sala de lo Constitucional. Así que en este momento, pues la despartidización de la Corte, el que exista una independencia judicial, dependerá mucho de la actitud de respeto con que los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa decidan elegir a los nuevos magistrados. No será fácil eso. Es decir, ya incluso algunos están diciendo eso hay que dejarlo después de las elecciones porque entonces lo ven con una óptica partidaria política tras el resultado presidencial. Sí, aunque antes o después de las elecciones no influye mucho, porque digamos la proporción de votos en la Asamblea es más o menos la misma antes o después de las elecciones presidenciales. Pero sí, la independencia judicial es básica, la despartidización es básica, el que no haya lentitud en los procesos es básico, porque se da el caso de que aquí hay procesos que duran años, y la justicia para que sea cumplida tiene que ser pronta, porque ¿de qué sirve de que yo obtenga una sentencia favorable después de 10, 15 años si ya hasta lo mejor ya a la hora en que recibo el fallo favorable, de la misma emoción del fallo puedo perecer, ¿no? Entonces es importante, hay otro aspecto importante, es que la Corte tiene dos funciones, que es una función jurisdiccional y una función administrativa. El atraso en los fallos es porque la Corte tiene una organización tal en la que los magistrados de Corte están demasiado involucrados en tareas administrativas. Por lo tanto, hay que hacer una división en la Corte, hay que reestructurar la Corte de tal suerte que la función administrativa sea una función, un área aparte de la Corte, y la función jurisdiccional sea la tarea principal a la que se dediquen los magistrados de Corte. Hay un elemento que ya se menciona en esta discusión de la elección de los magistrados, el tema de la reelección. Se habla de que debe renovarse. Algunos piensan o ya interpretan que vale también el reelegirse. Usted hablaba de que debería ser una renovación para que tenga ideas frescas, para que tenga una posibilidad de cambio dentro del mismo hacer de la Corte. ¿Cuál es al final lo que debemos entender? ¿Es válido reelegirse? Bueno, yo diría de que en este momento podríamos dar dos tipos de argumentos. Uno, un argumento constitucional. La Constitución dice que debe renovarse un tercio de los miembros de la Corte. Pero aparte de lo que diga la Constitución, que pues es la Carta Magna y la ley fundamental y hay que respetar, está también que los señalamientos, bueno, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y usted mencionaba las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, desde hace 7 años viene dando dictámenes desfavorables acerca de la administración de justicia en El Salvador. Transparencia Internacional nos ubica como un país muy corrupto y con deficiencias en la administración de justicia. Tenemos el caso de la ola delincuencial, y vemos nosotros que la administración de justicia nuestra no es capaz de enfrentar esa ola delincuencial, precisamente porque como la justicia no es pronta y no es cumplida, entonces los mismos afectados en sus derechos cuando son víctimas de delitos tienen dificultad de acceso a la justicia, tal como lo señalan pues tantas investigaciones. Y yo tengo aquí recortes de periódicos desde el año 2002 que vienen señalando las mismas cosas: retardación de justicia,
falta de acceso, burocratismo por la confusión de roles jurisdiccionales con administrativos, falta de independencia. Entonces, todas estas razones hacen que sea necesario. Bueno, yo le digo, si la Corte, tal como lo dijo un conocido abogado, si la Corte fuera una empresa y los magistrados fueran los gerentes de la compañía, ¿cree usted que la directiva de la compañía o los accionistas de la compañía reelegirían a estos gerentes? Yo creo que se necesita, por razones prácticas, de llevar nuevas personas a la Corte y además es por razón constitucional. Doctor, hay cosas que llaman la atención sobre esto, el momento coyuntural, esa fuerza, la correlación de fuerzas que ahora tiene la Asamblea Legislativa. ¿Cree que va a permitir una elección transparente, limpia, precisamente porque ya Fusades adelanta también criterio y dice que lo más importante es precisamente eso, que sean transparentes y que sean nominaciones por perfil y por capacidad? Bueno, yo creo que hay un desafío para los partidos políticos, como ya lo mencioné antes, pero también dependerá de las nóminas que reciba la Asamblea Legislativa. Porque si los candidatos, digamos, que el gremio elige o que el Consejo Nacional de la Judicatura proponga, no dan mucho dónde escoger, la Asamblea Legislativa está atada a que de esos 30 nombres debe nombrar a los 5 magistrados propietarios y a los 5 suplentes. Por lo tanto, yo creo que sí hay buenos candidatos dentro de las ternas presentadas por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, y espero yo que asimismo el Consejo Nacional de la Judicatura le facilite a la Asamblea y a los partidos políticos la labor de elegir personas que con buen criterio, y sobre todo en este tiempo de cambio, se necesita de una Corte Suprema de Justicia, no con una visión muy limitada únicamente a esos casos que se ventilan en los tribunales, sino que la Corte es garante del Estado constitucional de derecho. La Corte tiene la facultad hasta de declarar que un decreto legislativo, por ser inconstitucional, no debe ser vigente. La Corte puede intervenir en desautorizar actos del órgano ejecutivo también. O sea que la Corte es un poder del Estado que garantiza la democracia y el Estado constitucional de derecho. Ahora, cuando uno ve en los listados, para el caso de las federaciones de abogados, hay personas incluso que han sido acusadas de delitos. ¿Esto cómo lo debemos interpretar los ciudadanos? Bueno, quiero decirle de que hay personas que aun cuando pudieran haber sido acusadas de delitos, si han sido juzgadas y la Administración de Justicia los ha encontrado inocentes, son personas que tienen todos los derechos legales para ser candidatos. Pero digamos que la generalidad de los candidatos no tienen ningún tipo de señalamientos, pero normalmente uno como que observa el pelito en la sopa, aunque la proporción del tamaño es que el plato de sopa es grande y el pelito puede ser muy pequeño. Pero eso no quiere decir que se descalifiquen, pero es parte de los criterios con que la Honorable Asamblea Legislativa debe decidir quiénes merecen estar en una labor, digamos, porque administrar justicia es una labor divina, que ha sido encomendada a los humanos. Y por otra parte, yo no veo que tampoco la administración de la Corte, con tanto recurso que se ha invertido para que haya una buena, pronta y cumplida justicia, no se logre. Sí se logra. Y yo creo que se cuentan con los elementos humanos, se cuenta con el apoyo, porque yo no tomo los señalamientos de organismos internacionales como una intromisión en asuntos internos de nuestro país.